Y como ustedes saben, hace unos días el Parlamento aprobó la ley número 2973, que modifica el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública, y que según algunos expertos esta ley más bien va a favorecer a la corrupción. Para hablar de este tema nos visita el doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días a usted y todos sus oyentes. ¿Cómo usted observa esta ley, la 2973? Algunos consideran que más bien está favoreciendo a funcionarios que cometen delitos de corrupción. Lamentablemente esa es la conclusión que uno saca de leer la norma, efectivamente. Y ante esta situación, doctor, ¿qué se debe hacer? ¿Revisar la norma, eliminarla y quedarnos con la normatividad anterior? Yo lo que pienso es que debería de todas maneras de cambiarse la norma, ¿no? Específicamente en el tema de colusión desleal, que es cuando el funcionario o servidor público se pone de acuerdo con una persona que vende servicios al Estado. Allí siempre se había dado una discrepancia tanto a nivel de la Fiscalía como del Poder Judicial. Es decir, la norma se refería a defraudar, que quiere decir engañar, no traicionar, y no decía efectivamente patrimonialmente, pero en toda la jurisprudencia originaria siempre se había sancionado a la persona que defraudaba patrimonialmente. El hecho es que surge una interpretación según la cual también se defrauda por el solo hecho de coludirse, por el solo hecho de reunirse con aquella persona que vende servicios al Estado. Y por lo tanto se dieron dos tipos de sanciones, una para los que defraudaban económicamente y otros para los que simplemente se coludían por el hecho de coludirse. En este último caso se consideraba que el bien protegido no era la economía del Estado, sino el ejercicio limpio, transparente de la función, conforme a igualdad de oportunidades para todas las personas. Se consideraba que ya se estaba lesionando al Estado. Lo que debió hacerse, considero, es que la norma también incluya específicamente a estos últimos casos, en los cuales no hay defraudación económica. Eso era lo esperable, pero no que se diga que esas personas que se coluden no cometen delitos. Ahora, esta norma, ¿por qué se podría aplicar a los casos que ya se iniciaron? ¿La ley no dice que no hay retroactividad? Lo que sucede es que en lo penal sí existe una retroactividad benigna. ¿Por qué? Porque, digamos, si últimamente se considera que una norma que estuvo efectivamente rigiendo era típica, se produjo una conducta y fue sancionada de acuerdo a esa norma, pero con posterioridad ya no se considera que es delito, entonces se considera que eso debe beneficiar hacia atrás también. O sea, la ley es retroactiva solo cuando favorece a la persona. Exacto, cuando favorece a las personas, ¿no? Es un principio de derechos humanos pro homini, en favor del ser humano, que es razonable, pero el tema es que en estos momentos en el mundo, y el Perú es además firmante de convenios anticorrupción tanto a nivel de la OEA como de las Naciones Unidas, hay toda una política en contra de la corrupción. Se dice que estamos inmiscuidos también en esa política y sorprende que se haya dado una norma como esta, la ley 29.703. Para ponerlo en blanco y negro, doctor, para que nuestros oyentes comprendan mejor el alcance de esta norma, esto significa que si una persona contrata para el Estado, si bien es cierto que la contratación está al precio real, pero él ha obtenido beneficio propio también, sea económico, a través de bienes, qué sé yo, entonces con esta norma tal cual está no sería sancionado el empleado público. Exactamente, ni el empleado público ni la persona que contrató coludiéndose, ¿no? El tema es que estos temas son de difícil probanza, dónde se coludieron, cuándo se reunieron, etcétera. Lo que se ve generalmente es el resultado, pero digamos aquí lo que debería de considerarse o debió considerarse por los legisladores es que en los tratados anticorrupción lo que se protege es defender a las instituciones públicas, no socavar los valores de la democracia, la ética y la justicia, y evidentemente con esta norma se socava eso. La idea era prevenir, la idea es impedir que se produzcan los actos de colusión, disuadir, pero esto más bien prácticamente está premiando. Ahora, digamos, en la condición de personas que desean contratar con el Estado,
los empresarios y sus empresas deberían estar en igualdad de condiciones y no ser favorecidas por un funcionario servidor público que de repente conoce, tiene amistad con alguna persona y siempre la va a favorecer, siempre va a ser la única persona que se beneficia de contratar con el Estado, y el Estado tiene por sus obligaciones múltiples oportunidades y necesidades de contratar. Entonces, definitivamente eso afecta a la transparencia, afecta a la justicia, afecta a la igualdad, afecta, digamos, a la misma economía. Muy bien. Para precisar también el tema, hay casos de corrupción que todavía vienen desde la administración Fujimori. De alguna manera, se habla como 330 casos. ¿De alguna manera serían favorecidos con esta norma estos procesados? Definitivamente, ¿no? En la medida en que hubieran contratado con el Estado, en la medida en que no se hubiera demostrado mediante una pericia contable el hecho de la defraudación económica, definitivamente serían beneficiados. Y nosotros sabemos que existe jurisprudencia en la cual se indicaba que la afectación había sido al bien jurídico, transparencia de la función pública, debido servicio de la función pública, etcétera, ¿no? Que eso era lo que se estaba protegiendo y se consideraba que eso es lo que debía ser protegido en todo caso en un cambio normativo, ¿no? Entonces definitivamente esta norma hay que cambiarla o modificarla. Sí, yo pienso que sí, sería algo urgente, ¿no? Tengo entendido que ya se ha presentado un proyecto de ley para eso, ¿no? Lamentablemente el daño ya está hecho porque las personas definitivamente se van a acoger mientras dure la norma en vigencia. Digamos, en estos pocos días hay gente que se puede acoger a esto. Sí, como anteriormente hubo otras normas que fueron cambiadas que duraron hasta 1 o 2 días, pero ya había personas que se habían acogido. En estos momentos, digamos, estamos contra el tiempo. Hay personas que en estos momentos ya se están buscando acoger. Y las personas que en estos 2 días, doctor, se acojan a la norma, aun cuando se cambie, ya no se modifica el estatus legal de estos procesados. Van a quedar protegidos por el tiempo en que estuvo vigente la norma. O sea, el daño ya está. Y el tema de la inhabilitación, doctor, también usted lo ve como un asunto muy serio en la lucha contra la corrupción en el país. Definitivamente, porque, digamos, en el Congreso tengo entendido que hay un proyecto de ley para que los delitos de corrupción de funcionarios, por lo que significan y el daño que hacen a la nación, sean imprescriptibles, por ejemplo. Y en otros países como Venezuela y Colombia, los delitos de corrupción de funcionarios implican la inhabilitación permanente para toda la vida. Esa persona no merece ingresar otra vez a la administración pública. Lamentablemente acá lo que se está haciendo es desaparecer esa prohibición y permitir que en algunos delitos entonces la persona pueda retornar. Muy bien, queremos aprovechar su presencia, doctor Angulo, usted como exmiembro del Ministerio Público, ex fiscal anticorrupción, ¿ya? Quisiéramos conocer su opinión respecto a lo ocurrido recientemente con este dirigente Anduviri que se negó a salir de un local, de una televisora, y finalmente cambiaron las cosas y ahora está con orden de comparecencia. Se cambió, a presión de él, a pedido de él, el mandato para su detención. ¿Cómo observa usted esto y qué significa para el país? Bueno, por un lado, digamos, la interpretación podría ser como que se ha irrespetado la ley, ¿no? Y como que se ha generado un favorecimiento. El tema es que habría que ver cómo se inició el proceso en contra de este señor y si no habría habido alguna presión estatal para buscar su orden de captura. El tema es que nosotros lo que vemos es que estas personas, los nativos, a veces han sido en realidad desconocidos en sus derechos y maltratados, ¿no? Muy especialmente, como si fueran ciudadanos de segunda categoría, y eso lo han dicho funcionarios públicos de alto nivel. Entonces, en ese sentido, habría que ver si es que cuando se pide la orden de captura o de detención, en realidad habían suficientes elementos, porque la interpretación jurídica que podríamos hacer también es que de repente, a pesar de haberse pedido la captura o la detención, de repente no habían suficientes elementos, porque sorprende que una instancia superior judicial cambie de pronto el parecer, ¿no? Habría que ver qué tanto fundamento había para cambiar de parecer, si es solamente el hecho de que esta persona se haya trincherado en un canal de televisión o si en realidad no habían suficientes elementos como para originar una detención. Lo que se produjo es un tema de conflicto entre la norma vigente y una situación social difícil de solucionar, que pudiera haber desencadenado de repente hasta lesionados o muertes.
Yo veía ayer en la televisión que a pesar de haberse solucionado el tema, se producía una trifulca, casi parecía una pelea, gente que pugnaba por aquí y por allá, y decía, si esto se ha producido a pesar de haberse dado la solución, ¿cómo hubiera sido si es que no se hubiera dado? Ha existido un maestro antiguo del derecho, Couture se apellidaba, que él decía que siempre el derecho debía apuntar hacia la justicia, pero cuando ésta no se podía dar, había de aceptar como un benévolo sustituto a la paz. Diríamos aquí se da una solución de paz social que evidentemente ingresa en conflicto con el derecho vigente, pero como digo, tampoco está tan difundida cuáles fueron las razones para solicitar la detención o captura de este señor. Lo otro es que si un dirigente está en un momento dado involucrado en un hecho como estuvo este señor, hay una figura que se llama el hecho de que él no es responsable exactamente también de todo lo que hagan sus dirigidos, porque de repente pueden haber excesos, pero no necesariamente permitidos por él o solicitados por él. Entonces ahí decimos que hay una responsabilidad objetiva, ¿no? Aparentemente él tendría responsabilidad, pero en los hechos de repente también pueden ser infiltrados que han generado eso para motivar una represión. Es decir, lo que digo es que el hecho es mucho más complejo de lo que uno pudiera imaginar. A simple vista sí se ha respetado la norma, se ha ido en contra de ella, se ha generado un privilegio, pero habría que ver en los hechos concretos si será verdad o no. Eso nada más podría decir. Doctor, ¿cómo observa usted el proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura para los ascensos en el Ministerio Público? ¿Hay cosas que se deben cambiar? Usted ha pertenecido al Ministerio Público, a la Fiscalía. ¿Es un proceso transparente? ¿Debería modificarse algunos aspectos? Yo pienso que en cada concurso, la verdad es que siempre se ha mejorado, ¿no? En las normas. Sin embargo, también es cierto que han habido observaciones en relación a estos concursos y sobre todo al tema de la imparcialidad, ¿no? Lamentablemente ustedes saben que hubo un hecho inclusive que motivó que el mismo Congreso destituyera a un consejero. En ese sentido yo lo que pienso es que la sociedad civil siempre debe estar atenta a estos concursos, porque en realidad está el interés del país en lo fundamental, pero a veces también transcurren y se entrecruzan otros intereses, ¿no? Hay documentos que piden, por ejemplo, hubo un caso, piden un documento a quien quiera ascender que demuestre que no tenga discapacidad mental, ¿no? Sí, eso en realidad yo pienso que hay algunos documentos que efectivamente no deberían de ser exigidos, ¿no? Y particularmente algo que me he dado cuenta y me suscita la pregunta es que yo considero que deberían de diferenciarse los grados, ¿no?, a los que se postula. Por ejemplo, fiscal provincial o juez de primera instancia, vocales superiores, jueces, ¿no?, supremos, igual fiscales superiores, fiscales supremos. El hecho es que a veces se exige a los fiscales adjuntos provinciales o provinciales lo mismo que se les podría exigir a un supremo. Por ejemplo, un solo requisito para todos. Pensar que una persona que recién se está iniciando en la carrera, que acaba casi de salir de la universidad o que tiene pocos años de profesional, ya deba tener diplomados, libros, artículos publicados, maestría, doctorado, parece una exigencia demasiado fuerte y que no se concatena en que en los tres niveles permanezcan, ¿no? Pienso que en ese sentido las cosas que deberían de valorarse serían otras, y en ese sentido sí habría que hacer cambios, ¿no?, diferenciar que no se puede exigir lo mismo a todos los niveles. Muy bien, nuestro agradecimiento al doctor Pedro Miguel Angulo, ex fiscal anticorrupción. Gracias por su presencia en Radio Nacional. A ustedes, muy amable, más bien.